Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro trabajo final de la unidad 7. En este caso será una lámpara de Faraday. Nuestro equipo está conformado por Alexis Gamaliel Castillo Silva, Uriel Nicolás Chávez Velázquez, Vania Sofía Covarrubias Palacios, Jania Paola González Rosales y su servidor, Ángel Eduardo Lomelipeña. Nuestro profesor o facilitador es Ricardo Olivera Guerrero. Un saludo. Y nuestra carrera es, todos estudiamos en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ahora vamos a pasar con la introducción. Como introducción a este trabajo tenemos que el electromagnetismo es una de las ramas fundamentales de la física, ya que estudia la relación existente entre los campos eléctricos y magnéticos y su aplicación en diversos dispositivos de uso cotidiano. Uno de los principios más importantes dentro de este campo es la ley de Faraday, que es la de la inducción electromagnética, la cual establece que una variación en el flujo magnético a través de un conductor induce una corriente eléctrica en él. Un ejemplo práctico y moderno de la aplicación de esta ley es la linterna de Faraday, un dispositivo que permite generar energía eléctrica sin el uso de pilas o baterías convencionales. Su funcionamiento se basa en el movimiento alterno de un imán a través de una bobina, lo que provoca la inducción de una corriente eléctrica que posteriormente es almacenada en un condensador y utilizada para alimentar un LED de alta luminosidad. Este tipo de linternas representa una solución eficiente, sustentable y confiable, especialmente en actividades al aire libre y situaciones de emergencia, ya que no depende de fuentes externas de energía ni requiere mantenimiento frecuente. Además, permite analizar de manera experimental conceptos clave como el campo magnético, la corriente inducida, el sentido de la corriente eléctrica y almacenamiento de energía en capacitores. En este trabajo se estudia el funcionamiento de la linterna de Faraday desde el punto de vista del electromagnetismo, determinando el campo magnético presente en el experimento, explicando el sentido del campo magnético y de la intensidad eléctrica, así como analizando la mejora en el tiempo de iluminación mediante la conexión de capacitores en paralelo. Los materiales que vamos a necesitar es un LED, 4 diodos, un switch, 2 capacitores de 100 microfaradios y 50 voltios, 65 metros de cobre esmaltado y 5 imanes de neodimio de 15 por 3 milímetros. Voy a explicar el circuito. De este lado tenemos la bobina de cobre que cuando pasen los imanes hacia un lado va a tener positivo y negativo, y cuando pasen al otro se van a invertir. Entonces esta energía va a pasar a los diodos. Los diodos lo que van a hacer es regular la polaridad, de que sí o sí pasen positivo por aquí y negativo por acá. Entonces esa energía va a pasar a los capacitores, que se van a cargar poco a poco, y una vez de que el switch se active va a cerrar el circuito y va a encender el LED. Con el diagrama que acaba de explicar mi compañero, vamos a pasar a recrearlo en una protoboard para ver cómo es el funcionamiento. Primero vamos a conectar los diodos. Ahí ya están. Ahora vamos a poner los capacitores, el lado positivo directo a los diodos, y los vamos a poner en paralelo. Vamos a colocar el LED junto con el LED, el switch. Vamos a conectar el lado positivo del switch directamente al lado positivo de los capacitores. El lado negativo del LED en el lado negativo del capacitor. Vamos a conectar el lado negativo del capacitor también hasta la parte final de nuestro circuito. Estos, donde se juntan los diodos, los vamos a conectar. Este diodo se sale. Ahí está. Donde conectan los diodos a donde va la energía. Vamos a conectar nuestra fuente. Como podemos ver, ya funciona.
Si apagamos la fuente por la carga que acumulan los capacitores, vamos a ver un flachazo. Y ahí se fue la carga. Y la polaridad aquí no importa, si cambiamos el positivo y el negativo por cómo están los diodos, va a seguir funcionando de la misma manera. El embobinado o bobina es el elemento central de la linterna de Faraday, ya que su función es convertir la energía mecánica del movimiento en energía eléctrica utilizable. Este proceso se logra mediante la ley de inducción de Faraday. Cuando se agita la linterna, el imán fuerte se mueve repentinamente de un lado a otro a través de la bobina. Sin el embobinado, la linterna no podría generar electricidad a partir del movimiento y requeriría pilas. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos ya la bobina hecha junto con los diodos y los capacitores. Ahora nada más quedaría pegar el LED. Para aclarar, el foco no sufrió daños graves, el foco sigue intacto. Bueno, ahora podemos observar cómo nuestro compañero Alexis está soldando el LED con el switch. El switch en este circuito es una pieza clave y fundamental porque como la bobina a la hora de cargar por medio del imán tiene que agitarse, entonces ocupa tiempo para que los diodos le manden energía a los capacitores y estos mismos capacitores se carguen. Entonces a la hora de tener el circuito abierto, pues los capacitores se pueden cargar básicamente, porque si el circuito estuviera cerrado todo el tiempo, la energía estaría fluyendo en cuanto llegara a los capacitores y los capacitores no se podrían cargar. Entonces aquí está pegando el switch entre el LED y los capacitores para que los capacitores se puedan cargar, y cuando se presiona el switch, ahora sí toda la energía acumulada en los capacitores pueda llegar de golpe al LED y este pueda encender y se pueda apreciar. Ahora nuestro compañero Alexis agita la lámpara y solo quedaría de observar cómo el LED enciende. Aquí ya tenemos la lámpara ya armada. Adentro de este tubo tenemos los imanes, de hecho se escuchan un poco. Aquí tenemos lo que es los diodos para rectificar la polaridad. Aquí tenemos los cables de la bobina. Nuestra bobina está aquí en este lugar más enrollada, solamente que está cubierta por cinta negra pues para protegerla un poco. Aquí entra un cable de la bobina, el otro cable. Aquí tenemos nuestros diodos para que no importa en qué polaridad tenga la bobina a la hora de que pasen los imanes. Están conectadas a través de este cablecito que también está recubierto con cinta aislante para que no haga contacto y no haga corto con nada. Pero aquí es un pequeño cablecito de cobre. Va conectado a nuestros dos capacitores, los cuales están conectados en paralelo. El lado negativo está conectado a la parte de atrás y el lado positivo está conectado a la parte de adelante. Están en paralelo y junto con estos está nuestro LED, que también de igual forma el lado negativo está conectado al lado negativo de los capacitores y el lado positivo está conectado al lado positivo de los capacitores, pero con un switch de por medio para que el circuito no se quede pues cerrado siempre, sino que al momento de agitarlo los capacitores puedan cargarse de energía. Y una vez que se cierre el circuito, el LED prende. Después de ya haber visto cómo se construía la lámpara, ahora vamos a determinar el campo magnético de ella y el sentido de la corriente. Estos son los datos que tenemos. B, que es el voltaje, es igual a 50 voltios, que viene siendo la capacidad máxima del capacitor. El número de vueltas, que son 1200 vueltas de nuestro cobre le dimos al tubo. D es el diámetro de la bobina o tubo, que es igual a 17 milímetros, que es equivalente a 0.017 metros. El tubo, que es
el tamaño, la longitud de nuestro tubo en el cual se va a estar desplazando nuestros imanes, que viene siendo de una longitud de 20 centímetros o 0.2 metros. Para lograr determinar el campo magnético, necesitamos calcular primero el área de la bobina, que esta es área igual a pi por radio al cuadrado. Pi es la constante y pues el radio viene siendo 0.085 metros, ya que tenemos el diámetro y el diámetro lo dividimos entre 2 y nos da 0.085. Eso lo elevamos al cuadrado y nos da aproximadamente de área 2.27 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, la estimación del tiempo de interacción. Al agitar la linterna vigorosamente a lo largo de nuestro tubo de 20 centímetros, estimamos que el imán alcanza una velocidad promedio de 4 metros por segundo. El tiempo que tarda el campo magnético en penetrar efectivamente la bobina, tiempo de interacción, es muy breve, que viene siendo aproximadamente 0.012 segundos o 12 milisegundos. Ahora sí, ya teniendo estos datos, vamos a reemplazar en nuestra fórmula, que ya está despejada para directamente reemplazar en ella. Y ahora tenemos que B es el campo magnético. V son los voltios de nuestro capacitor por el diferencial del tiempo, que en este caso viene siendo 0.012 segundos, entre las 1200 vueltas por el área de la bobina. Esto nos da como resultado 2.2 teslas. Este resultado nos indica que estamos utilizando un imán de neodimio de alta potencia, lo cual es congruente con la capacidad de generar picos de voltaje altos en una bobina de 1200 vueltas. Ahora, la explicación de los sentidos, que viene siendo la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la corriente inducida se opone al cambio de flujo que la produce. Cuando el imán entra en la bobina, el campo magnético B, el flujo magnético a través de la bobina aumenta. La corriente inducida circula en una dirección tal que genera un cambio magnético propio opuesto al del imán. Si el polo norte del imán entra en la bobina, crea un polo norte de frente para repelerlo. La dirección. Aplicando la regla de la mano derecha, la corriente gira en sentido antihorario, visto desde el frente del imán. Eso es cuando el imán entra en la bobina. Cuando el imán sale de la bobina, ¿qué pasa con el campo magnético? El flujo magnético disminuye rápidamente. El sentido de la intensidad, la bobina intenta retener el flujo. La corriente invierte su dirección para crear un polo sur que atraiga al polo norte del imán, que se aleja. Y en dirección, la corriente gira en sentido horario. La alternancia en el movimiento del imán, la ida y la vuelta, provoca que la intensidad eléctrica cambie de sentido constantemente, generando una corriente alterna. Es por esto que el circuito de la linterna requiere un puente de diodos rectificador antes de llegar al capacitor para convertir esa energía alterna en energía continua capaz de almacenarse. Y pues esta es una imagen representativa más o menos de lo que pasa al estar agitando nuestra linterna. B es lo que ya calculamos acá arriba, que es nuestro campo magnético. Bueno, ya para concluir, podemos decirte que la linterna de Faraday demuestra de manera clara y práctica la aplicación de la ley de Faraday de la inducción electromagnética, ya que permite transformar la energía mecánica generada por el movimiento de la linterna en energía eléctrica, sin necesidad de utilizar pilas o baterías. Este principio confirma que una variación en el flujo magnético dentro de la bobina es suficiente para inducir una corriente eléctrica aprovechable. Durante el funcionamiento del dispositivo, el movimiento alterno del imán dentro de la bobina genera un campo electromagnético variable que induce una corriente eléctrica, cuyo sentido depende del movimiento del imán, de acuerdo con la ley de Lenz. Este fenómeno garantiza que la corriente inducida se oponga a la causa que la produce, permitiendo un flujo controlado de energía hacia el condensador y posteriormente al LED. El uso de un condensador como medio de almacenamiento eléctrico resulta fundamental, ya que permite conservar la energía inducida durante un periodo prolongado y suministrar de forma continua al sistema de iluminación. Esto explica por qué la linterna puede proporcionar varios minutos de luz tras un corto periodo de tiempo y de agitación. Asimismo, la conexión de capacitores en paralelo incrementa para la capacitancia total del sistema.
lo que se traduce en un mayor tiempo de iluminación. Esta mejora se debe a que el sistema es capaz de almacenar una mayor cantidad de energía de carga eléctrica, manteniendo el voltaje constante y prolongando el suministro de energía del LED. Y pues bueno, ahora pasaremos con las conclusiones personales de la materia de cada uno de mis integrantes, así que los dejo con lo siguiente. Bueno, principalmente para la primera unidad, de manera un poco superficial, pues cómo funcionan las fuerzas, y me ayudó un poco también a comprender cómo es que funcionan las fuerzas, desde cómo simplemente de que depende la cantidad de newtons con la que se jale esa fuerza o con la que se tenga esa fuerza, su dirección, hacia dónde se va esa fuerza. O sea, básicamente entender un poco más sobre los vectores, y me ayudaba a comprender un poco cómo es que funcionaban las fuerzas, teniendo en cuenta que suponiendo que hay una fuerza que jala hacia un lado y otra que jala hacia el otro lado, pero con un ángulo de dirección distinto, podría ser que una fuerza jalara más recio, pero por el ángulo por el ángulo no jalaran con la misma fuerza. Entonces eso me ayudó mucho a entender eso. En la segunda unidad de dinámica, pues es un poco más o menos lo mismo, pero agregándole movimiento. Agregamos fórmulas nuevas como la aceleración o el torque, que en este caso eso me ayudó mucho, ya de que gracias a entender mucho que gracias a la distancia entre el punto donde se ejerce la fuerza y a la distancia hacia donde se ejerce la fuerza, ayuda mucho a multiplicar esa fuerza. Suponiendo que si está teniendo muy poca fuerza, con mucha distancia puedes hacer un torque muy grande y puedes mover cosas demasiado pesadas. En la tercera unidad, óptica, me llevó, pues principalmente me ayudó a comprender mucho cómo es que funciona la refracción de la luz. Cosas como la de cómo funciona la luz, cómo funcionan los ojos, pues esas son cosas que ya tenía un conocimiento previo, pero igual también me ayudó a entender pequeños detalles. Pero principalmente cómo funciona la refracción de la luz, cómo funcionan los reflejos, por qué cuando tú ves a través de una lupa a cierta distancia la imagen se invierte, por qué cuando metes principalmente que fue el experimento que vimos, cuando tú metes un objeto o un rayo en diferentes líquidos con diferentes rangos de refracción, pues se parten o se ve de diferente manera. Entonces me ayudó a comprender mucho eso. Para la unidad 4, que fue electroestática, me voy bastante satisfecho debido al experimento que hicimos, ya que me ayudó a comprender mucho cómo es que funcionan, pues sí, las cargas eléctricas, pero en estático, que no están fluyendo. ¿Qué son los aislantes? ¿Qué materiales pueden ser propensos a perder electrones y cuáles son propensos a tomar electrones? Entonces me ayudó mucho a comprender eso. También me ayuda a comprender fenómenos que pasan pues en el día a día, que simplemente te levantas de la cama, haces tierra, tocas algo y se te descarga, entonces te da toques. Entonces me ayudó a comprender un poco más eso. Para la siguiente de electrodinámica se vio de manera un poco superficial, de hecho las últimas se vieron de manera un poco superficial, pero me ayudó a comprender mucho a asentar cosas que ya tenía un previo conocimiento. Circuitos, cómo funcionan los circuitos, las resistencias. Eso es algo que sí no sabía, que no había estudiado con anterioridad, cómo funcionaban las resistencias. No sabía leer una resistencia y gracias al experimento que realizamos, pues tuve que aprender a leerlas, a saber de cuántos ohmios era la resistencia. Siguiente, para electromagnetismo, pues son 2 proyectos. De esa me llevo pues bastante aprendizaje, principalmente cómo se puede generar energía eléctrica usando campos magnéticos. Veo que es una rama que tiene bastante utilidad y bastante futuro. Haciendo cosas simples como un simple movimiento en que pasen 2 imanes podemos generar electricidad, y cómo con imanes y una simple batería podemos generar movimiento. O sea, cómo podemos transformar esa energía eléctrica en energía, pues sí, en movimiento. O cómo podemos transformar el simple movimiento en energía eléctrica, viceversa, o sea, revertirlo. Entonces me parece algo bastante interesante. A decir verdad, ya en conclusión final de toda la materia, siento que se vieron los temas de manera muy acelerada, que si se hubieran profundizado un poco más hubiera sido algo más satisfactorio, pero igual me voy contento con el conocimiento adquirido. Si bien algunas cosas ya tenía un conocimiento previo, me ayudó a sentar y a reforzar cosas a reforzar cosas que ya sabía y a conocer pequeños detalles que desconocía. Entonces me voy bastante satisfecho de la materia. Me hubiera gustado que se profundizara un poco más, y quizás con un poco de más tiempo hubiéramos visto la materia de mejor manera, pero eran demasiados temas y muy poco tiempo. Entonces al tiempo que tuvimos lo vimos bastante bien, así que me voy bastante satisfecho. En la unidad 1 de estática
Aprendí a identificar cuando un objeto está en equilibrio y cómo actúan las fuerzas sobre él. Me ayudó a entender situaciones cotidianas como por qué un objeto permanece en reposo o cómo se distribuyen las fuerzas para que algo no se caiga. En la unidad 2, dinámica de partícula, se explicó cómo y por qué se mueven los objetos aplicando las leyes de Newton. Fue una unidad importante porque permitió relacionar fuerza, masa y aceleración y comprender mejor el movimiento que vemos todos los días. La unidad 3 de óptica fue la unidad que más me gustó. El experimento de la refracción de la luz al introducir un lápiz en líquidos fue muy interesante, ya que permitió ver claramente cómo la luz cambia de dirección. También me llamó mucho la atención aprender cómo funcionan los ojos y cómo los rayos de luz llegan a los conos y bastones para que podamos ver. En la unidad 4, Introducción a la termodinámica, se aprendieron conceptos básicos sobre el calor, la temperatura y la energía. Ayudó a comprender cómo se transfiere el calor y por qué ocurren ciertos cambios en los cuerpos cuando reciben o pierden energía. La unidad 5, Electrostática, permitió entender cómo se comportan las cargas eléctricas cuando están en reposo. Los ejemplos y experimentos ayudaron a comprender fenómenos como la atracción y repulsión entre cargas. La unidad 6 de electrodinámica, se estudió el movimiento de las cargas eléctricas, es decir, la corriente eléctrica. Fue útil para entender cómo funcionan los circuitos y muchos aparatos eléctricos que usamos diariamente. La unidad 7 de electromagnetismo, se aprendió la relación entre la electricidad y el magnetismo. Me pareció interesante ver cómo una corriente eléctrica puede generar un campo magnético y cómo este principio se aplica en dispositivos de uso común. En general, la materia de física general me pareció interesante y completa, ya que permite entender muchos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Los experimentos realizados en cada unidad fueron de gran ayuda para terminar de comprender los temas, ya que verlos en práctica hizo que fueran más fáciles de entender. Me llevó a esta materia una mejor forma de analizar las cosas y entender cómo funcionan, especialmente temas como la luz, el movimiento y la electricidad. Considero que varios de estos conocimientos los recordaré y usaré incluso después de egresar, ya que están muy presentes en la vida diaria. Para terminar, quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo y el trabajo en equipo durante el curso y al profesor por la enseñanza y la paciencia. Sin duda fue una materia que dejó aprendizajes importantes. Hola, mi nombre es Vania Sofía Covarrubias Palacio. Mis conclusiones de esta materia fue que en la unidad 1 de estática aprendí a analizar cuerpos en equilibrio, fuerzas y momentos, lo cual es esencial para comprender la estabilidad de estructuras. En la unidad 2, dinámica de partícula, aquí en este tema se estudiaron el movimiento, las leyes de Newton y la relación entre fuerza, masa y aceleración. Así pude entender cómo se mueven los objetos. En la unidad 3, que fue óptica, se analizaron fenómenos de la luz como la reflexión y refracción, los cuales explican el funcionamiento de espejos, lentes y dispositivos ópticos. En la unidad 4, termodinámica, la introducción a la termodinámica me permitió comprender conceptos como energía, calor y temperatura y cómo se transforman en los sistemas físicos. En la unidad 5, electrostática, se estudiaron las cargas eléctricas, ley de Coulomb y los campos eléctricos. En la penúltima unidad, que fue electrodinámica, se analizaron las corrientes eléctricas, circuitos y leyes fundamentales que permiten el funcionamiento de aparatos eléctricos. Y por último, electromagnetismo. En esta unidad se integraron los conceptos de electricidad y magnetismo y comprendí su relación y aplicaciones tecnológicas. De la materia de física me llevo nuevos conocimientos que me ayudan a entender mejor cómo funcionan las cosas, como el movimiento, la energía, la electricidad y la luz. También aprendí a razonar mejor y resolver problemas paso a paso. Para concluir, quiero agradecer a mis compañeros por la paciencia cuando se realizaron trabajos en equipo, también a mi maestro por la enseñanza que me brindó durante el semestre. Aunque fue una materia exigente, me dejó aprendizajes importantes que me servirán en el futuro, tanto en mi carrera como en la vida cotidiana. Bueno, como conclusión personal de la materia, pues haciendo un conteo de todos los temas vistos,
comenzando por la estática, pues es interesante ya que pues estudia a los cuerpos en equilibrio, o sea, que no se mueven. Permite entender cómo se sostienen los puentes, los edificios y las grúas. Explica por qué no cae un objeto aunque actúan fuerzas sobre él. Y pues es la base de la ingeniería civil y mecánica. Tema 2, dinámica de la partícula. Analiza el movimiento y las fuerzas que lo producen. Pues ahí aparecen las famosas leyes de Newton y pues explica el movimiento de autos, pelotas, cohetes y de las personas. Ayuda a predecir trayectorias y velocidades en la vida real. La óptica estudia la luz y su comportamiento. Explica cómo funcionan espejos, lentes, cámaras, telescopios y hasta el ojo humano. Permite entender fenómenos como reflexión, refracción y el arco iris. Esta en especial me resultó pues interesante. Ahora el tema 4, que se llama Introducción a la termodinámica, se enfoca en el calor, la temperatura y la energía. En ella se explica cómo funcionan los motores, refrigeradoras y el aire acondicionado. Ayuda a entender por qué la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma o se pasa de un cuerpo a otro. Tema 5, electroestática. Estudia las cargas eléctricas en reposo. Explica por qué un globo se pega al cabello. Es la base de la electricidad y dispositivos electrónicos. Esta en especial, pues mi carrera es de las que más importan, ya que pues todo el tiempo y en todo, en la vida cotidiana, porque ya ahorita todo ya es a base de electricidad. Tema 6, electrodinámica. Analiza las cargas eléctricas en movimiento. Explica la corriente eléctrica, circuitos y resistencia. Permite comprender cómo funcionan electrodomésticos y redes eléctricas. Tema 7 y último, electromagnetismo. Unifica la electricidad y el magnetismo. Explica el funcionamiento de motores, generadores y transformadores. Es la base de las ondas electromagnéticas, que es el radio, el wifi y microondas. Uno de los pilares de la física moderna. De la materia, pues ya en general, me llevó principalmente una mejor comprensión de cómo funcionan las cosas que me rodean. Aprendí muchos fenómenos cotidianos que no tenía en cuenta, como el movimiento de los objetos, la luz, el calor o la electricidad. Y pues pueden explicarse mediante leyes físicas claras y bien definidas. En general, también me llevo la capacidad de analizar problemas de forma lógica, identificando o descomponiendo fuerzas, variables y relaciones entre ellas, lo que me ayudó a desarrollar un poco mi razonamiento y no solo a estar como memorizando fórmulas. En general, esta materia me dejó una base sólida para otras asignaturas, una nueva forma de ver el mundo desde la ciencia y la idea de que la física no solo es teoría, sino una herramienta útil para explicar y resolver situaciones reales. ¿Crees que recordarás y usarás algún tema aún después de egresado? Pues sí, yo creo que sí. Especialmente pienso que especialmente el de la unidad de electroestática y electromagnetismo. Porque especialmente recordaría el de la unidad de electroestática y electromagnetismo. Porque especialmente esos proyectos me dieron muchos problemas y de que me estresé demasiado. El tema que siento que podrías seguir utilizando ya más adelante podría ser el de la electrodinámica, ya que trata de cómo funcionan los circuitos y pues la carrera se presta para la reparación de aparatos electrónicos. Entonces, pues yo siento que esa es la que más llegaría a utilizar. Y pues como palabras de despedida, quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo, el trabajo en equipo y pues los momentos malos y buenos que compartimos a lo largo del curso, tanto las peleas que tuvimos como pues la posada que hicimos. Y pues agradecer al profesor por su paciencia, la paciencia que nos tuvo, y sé que probablemente era muy poco tiempo para ver tantas unidades, pero él siempre trató de que no se nos fuera nada y hizo lo posible para que las pudiéramos entender. Y también agradecerle por siempre tratar de que no solamente nos quedáramos con la parte teórica, sino también que observáramos esos fenómenos en la realidad con nuestros propios ojos. Sin duda, esta materia deja aprendizajes valiosos que me acompañarán a lo largo de mi formación profesional. Muchas gracias y éxito para todos. Bueno, como conclusión final de la materia,
Puedo decir de que en la unidad 1, en la que fue estática de partículas, vimos sobre cómo se determinan los ángulos de dirección. Estos ángulos eran muy importantes porque a la hora de colgar postes de luz se tenía que tensar los cables de alguna forma para que el poste nunca se moviera. Entonces, ahora que sabemos cómo calcularlos, pues se podría decir que podríamos poner postes para que no se caigan por medio de cuerdas tensadas. Junto con ella, la ley de la inercia, los puntos de tensión, la palanca y el torque. Estos dos últimos, la palanca y el torque, nos ayudaron a determinar con qué distancia, a la vez qué fuerza y qué tamaño se necesitan para ejercer una determinada fuerza para aplicar la misma fuerza y poder mover el objeto, así como lo marca la ley de Ball. Bueno, en el tema 2 de dinámica de partículas vimos el principio de la mecánica, siendo las leyes de toda la vida, como es el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad, la aceleración y el cómo calcularlos. Todas las fórmulas son importantes en la vida diaria. Tanto la velocidad como la aceleración se pueden ver desde carros, aviones, barcos, simplemente para calcular su velocidad y el tiempo en que va a tardar en llegar de un lugar a otro. En la unidad 3 vimos, fue mi tema favorito, ya que fue la óptica, donde calculamos los reflejos de luz, la reflexión total y la refracción, siendo así de que podemos calcular qué tantos el ángulo en el que se iba a reflejar la luz iba a salir rebotada y también a qué ángulo ya no iba a salir por medio de dos distintos medios. En este caso se calculaba junto con la ley de Snell. Esta pues decía de que a determinado ángulo, intercambiando en diferentes medios, la luz se iba a curvar o iba a reflejarse o iba a llegar a un punto en el que ya no iba a salir, sino que iba a volver a entrar por el medio en el que estaba en un principio. Por ejemplo, del agua al aire hay un ángulo en el que la rayo de luz del agua al aire sale, pero en un determinado ángulo la luz ya no vuelve a salir, sino que vuelve a reflejarse. Y está bien interesante porque eso, cuando estamos debajo del agua, si en un determinado podemos ver un círculo alrededor de nuestra cabeza, que ese círculo nos deja ver hacia afuera, pero una vez intentamos ver más allá del círculo, lo único que vamos a ver va a ser de vuelta hacia el fondo del mar. Bueno, en la cuarta unidad fue de la termodinámica, en donde vimos las conversiones entre los diferentes grados, o sea, de Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit a Celsius, etc. Y la ley cero dice de que equilibrio de temperatura, pues básicamente, el equilibrio térmico, Y la primera ley también, por el calor se genera energía o trabajo. También vimos sobre la entropía, que dice que no se pueden convertir el calor en trabajo al 100%, siempre habrá pérdidas. La segunda ley, como la dirección de los procesos termodinámicos, es decir, dependiendo de la dirección, o se va a consumir, o se va a generar, se va a absorber o se va a perder calor. Y también a la inversa, lo mismo va a pasar con el trabajo, de que va a generar o va a perder trabajo. Bueno, en la quinta unidad vimos la electrostática, los coulombs como unidad fundamental de la carga y cómo funciona un capacitor, así el cómo se carga, las formas para colocarlos ya sea en paralelo o en serie y cómo afecta en la carga. Vimos de que en paralelo las cargas se iban a dividir entre uno, porque todos los capacitores iban a tener la misma voltaje pasando entre ellos, mientras que en serie pues un capacitor tras pasar a otro capacitor iban a estar perdiendo energía, pero pues iban a regular, y así sucesivamente. En la sexta fue la electrostática, aquí junto con las resistencias, con los ohms, vimos también las corrientes eléctricas con los voltios y cómo calcular el amperaje resultante, todo eso para, como ya vimos, prender un LED. En este caso pues vimos que es muy importante, sobre todo para nosotros, ingenieros de sistemas, a partir de la quinta unidad, porque, bueno, de la termodinámica también, porque la termodinámica afecta en el calor en las computadoras, porque el trabajo genera calor y el excesivo calor hace que funcionen de mala manera. La electrostática, pues por obvias razones, ¿no? Utiliza energía, los capacitores ayudan a regular la energía. Y en la sexta es la electroestática, junto con las resistencias. En la quinta es la electrodinámica, y en la sexta es la electroestática. Aquí la resistencia lo que hacen es regular la cantidad de energía que viene por medio de los voltios para reducir el amperaje que va a recibir los aparatos electrónicos. Y ya por último vimos el campo electromagnético y cómo genera energía eléctrica por medio de bobinas, o al revés, viceversa, cómo generar por medio de energía eléctrica imanes, por medio del bobinado también. Esta fue muy interesante porque con un simple imán, como lo vimos en este proyecto en la lámpara de Faraday, como por medio de un imán, en una bobina, podemos generar energía eléctrica sin necesidad de baterías ni estar conectados a la luz, aunque sea por un periodo de tiempo relativamente corto, pero se puede generar energía, y así conectábamos capacitores más grandes, pues se podría acumular más energía y pues actuar como tipo generador. No es tan extremo, pero sí como energía de emergencia, como para una lámpara de Faraday. Tiene sentido de que no hay luz y pues ocupamos iluminación, pues ahí está, solo agitándolo se genera. Y viceversa, con un embobinado le metemos electricidad, energía, y a lo que esté embobinado un clavo de metal, no sé, se convertiría en un imán que atrae objetos metálicos y así. Y ya por último, pues me quedaría agradecer a mis compañeros de equipo, con todos los que he trabajado. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este semestre, en esta materia, haber sufrido con ustedes con el tema de los proyectos. De verdad,
muchas gracias por su paciencia, si en algún momento me iba muy lento, que casi siempre lo fue. Y la verdad fue muy agradable haber pasado estas sufriciones, por decirlo de alguna manera, de los proyectos, tareas y haber compartido esos momentos con ustedes. La verdad no hubiera podido elegir a nadie mejor que ustedes para pasar esos momentos. Y al maestro pues me quedaría agradecerle porque es muy grande de su parte el hecho de que nos haya podido inculcar las 7 unidades en un semestre, 6 meses menos. Y a pesar de eso, no nada más enseñaron lo teórico, sino también nunca se dio por vencido con las prácticas, aunque a veces fueron pues muy caóticas, pero siempre nos trató de llevar a la práctica, no nada más en la teoría, y hacernos experimentar en vida real pues la física, porque pues de eso se trata, ¿no? De calcular cosas que pasan en la vida real, no nada más llegar al papel y hasta ahí, no, sino que siempre trató de darnos la justa cantidad de teoría para luego inmediatamente pasar al experimento. Y ya en las últimas materias la verdad nos hizo un gran favor haciendo que el proyecto, el experimento sea contado también como examen, porque al fin y al cabo tiene sentido, ¿no? Si hacer bien experimento significa que pues es como el examen hecho a la práctica, a la vida real, al mundo real, entonces tiene sentido. La verdad fue un gran acierto, que creo yo que fue un gran acierto haber hecho eso. Pero bueno, muchísimas gracias, profe, por todo. De verdad, sé que fue muy complicado, el día de hoy seguir batallando, pero bueno, nada más me queda agradecer que muchísimas gracias por darnos esta materia. Espero que tengan un gran día, espero volvernos a ver, nos vemos. De nuestra parte, hasta ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Chao.